Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Epicentro. Esta es nuestra edición número 50. Como ustedes ya saben, revisamos la actualidad de lo que ocurre en Bolivia y también en la región. Como siempre con nosotros, Gregorio Lanza. ¿Cómo estás, Gregorio? Hola Jorge Luis y a todos los amigos y amigas que nos ven en Bolivia y en el exterior. Bienvenidos a Epicentro. Y claro, les decía en un inicio, este es nuestro programa número 50. Imagínense ustedes, ha pasado ya más de un año y para nosotros siempre es grato escuchar las palabras, las reflexiones y sobre todo la visión que nos puede dar Gregorio. Entonces yo le agradezco a Gregorio por estar con nosotros y transmitir toda su sabiduría y su conocimiento sobre lo que ocurre en el país y apoyando siempre la iniciativa de Epicentro. Gracias, Gregorio, por estar con nosotros. 50 programas. Y a ti Jorge Luis por todo el empeño, por la visión nueva, refrescante que siempre inyectas en el programa y el esfuerzo que significa editar este programa, que es un programa que lo hacemos de manera voluntaria para transmitir nuestras percepciones acerca de lo que pasa en el país y siempre pensando en un mejor día para todos los bolivianos y bolivianas. El Epicentro 50 lo hemos denominado de esta forma. Murillo, el único clan mafioso en el poder. Y claro, ha causado revuelo nacional la captura de Arturo Murillo, quien ahora está preso en Estados Unidos, luego de una investigación que llevó adelante el FBI. A estas alturas, Arturo Murillo está detenido en Estados Unidos como producto del caso gases lacrimógenos y la investigación que se llevó adelante por nada más y nada menos que Estados Unidos. Y a propósito de aquello, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, apunta a Áñez como la cabeza del que llamó clan mafioso. Verán ustedes el titular y la declaración que incluimos nosotros acá a propósito de la razón. El ministro Eduardo del Castillo planteó que además inicialmente estarían implicados Murillo y López, además de policías, familiares, funcionarios de los ministerios de gobierno y de defensa del pasado régimen y empresarios que ofrecieron material antidisturbios a finales de 2019. Murillo fue un personaje muy controvertido en el gobierno de Áñez. Apareció al final como el poder detrás del trono, el que dirigía los hilos en una política nefasta para la democracia boliviana. Ese fue Murillo. Y uno de los temas más controversiales fue efectivamente el caso de los gases lacrimógenos, donde a todas luces parecía un hecho poco transparente el incorporar a gente que había trabajado con él como parte de una empresa en Estados Unidos que iba a ser la intermediaria en esa compra. Y veamos qué es lo que finalmente, lo que se sospechaba, descubrió la FBI en Estados Unidos. Realmente, Murillo fue la cabeza de un clan mafioso que utilizó el manejo del poder en el Estado para beneficio personal. De eso no cabe la menor duda. El ministro Castillo dio un paso más allá y dijo que el jefe o la jefa de ese clan fue la expresidenta Áñez. Vamos por partes. Este clan mafioso no es el único en la historia del país en los 20 años que hemos vivido. Más aún, en ese periodo se han consolidado varios clanes mafiosos porque ha sido el periodo de bonanza en las arcas del Estado. Eso es también la maldición de los recursos naturales. Si bien antes con el neoliberalismo hubieron clanes que disfrutaron del poder, que se pueden llamar mafiosos o no, uno de ellos lo encabezaba Sánchez de Lozada, pero en este periodo donde ha habido un auge extraordinario de ingresos al país, se han construido clanes mafiosos alrededor del manejo del Estado. Y rápidamente recorramos. Uno de los primeros fue de Achacoyo, manejando todo
un sistema de reparto de recursos a los dirigentes sociales campesinos. Ese clan, encabezado por la señora Achacoyo, estaba articulado también a otros ministros de Estado. Posteriormente, un caso muy sonado de Quintana, el caso de los camiones y el contrabando. Peor aún, Camsé, cuando Quintana era jefe de la señora que terminó siendo una persona muy vinculada a el presidente Evo Morales, la señora Zapata. Por otro lado, se le acusó a Quintana también de estar vinculado al tráfico de estupefacientes en el Beni, pero no fue el único. Recordemos del exministro también de gobierno, un ministro que en un comienzo era muy valorado, ministro de gobierno que fue durante mucho tiempo el ministro de Morales. ¿Tú te acuerdas, Jorge Luis, el ministro que después pasó a comprar un club? Le compró justamente a Cronenbol, el ministro Romero, que fue descubierto porque estaba protegiendo a todo un clan de policías que habían construido una ruta de transporte de droga desde el trópico de Cochabamba, el aeropuerto de Virubiru al exterior. Él también fue acusado de manejar clanes delictivos, inclusive con una presencia en los propios delincuentes, con ya procesos juzgados en Palmasola. Hay una serie de declaraciones muy serias al respecto que nunca fueron investigados. Y con esta lógica del ministro Castillo, de que hay uno que era la cabeza de ese clan, en este caso Áñez, la cabeza de ese clan era nada menos ni nada más que Evo Morales, en esta visión de Castillo. Entonces, creo que hay que andar con cuidado en estas acusaciones. Lo que sí tenemos son clanes mafiosos que habrá que descubrirlos, y en este caso la justicia norteamericana se ha encargado de poner con datos, con la aprehensión de las personas vinculadas, y en un proceso que lo más probable es que lo condene a Murillo a 20 años o más para estar entre rejas durante ese próximo tiempo. Gregorio, ¿cómo podemos pensar en Murillo encaramado en el poder, asociado con el grupo de Áñez? Tal vez hacer un poco de memoria. Murillo fue diputado nacional. Murillo fue ex senador y luego Sí, fue nombrado efectivamente, como, perdón, claro, y luego fue nombrado como ministro, y para ser nombrado ministro, tiene que ser alguien de mucha confianza. No se nombra así por así a un ministro. se construían esas redes de relación en la Cámara de Diputados o senadores, donde efectivamente este señor era un hombre del partido de Doria Medina, que lo llamó el Bolas. Eso está ahí escrito, señalado, que era un tipo irascible, pero además un Bolas que no tenía sesos, y efectivamente terminó siendo uno de los ministros más ignorantes, más incapaces de los últimos años, porque además él amenazaba y generó un espectro en ese periodo de un gobierno policíaco, dictatorial, represivo, cuando en los hechos Murillo no hizo ni una investigación seria sobre los muchos que tendrá que hacer la justicia mañana contra Quintana, contra Chacollo, contra el propio Evo Morales, contra Romero, contra muchísima gente que ha participado en negociados, en hechos de vulneración de derechos humanos. Algún día, cuando efectivamente en el país se consolide una democracia de centro, participativa, popular, se va también a hacer proceso a esta gente. Pero Murillo estaba muy amigo de la señora Áñez, muy amigo también de Yerko Núñez, que al final terminaron ser el centro del poder en el Palacio de Gobierno. Y Murillo se impuso sobre ellos porque manejaba el Ministerio de Gobierno, manejaba más recursos, manejaba más plata, efectivamente articuló a alguna gente de la policía alrededor suyo, pero vuelvo a señalarlo, si para Murillo no sirvió para nada, ni para hacer negocios sirvió, porque es una persona que no tiene la capacidad para ello. ¿Es el Ministerio de Gobierno, Gregorio, el escenario más propicio para darse este tipo de situaciones? Estamos hablando de Murillo, Ministerio de Gobierno, Quintana, Ministerio de Efectivamente, Gobierno. efectivamente, Murillo, Quintana, Romero,
ministros de gobierno. Y si tú te acuerdas, el clan mafioso vinculado a otro ministro que se articuló después de todo el proceso de la masacre en el Hotel de las Américas, cuando hubo la persecución a la élite cruceña. Sí, Sacha Llorenti fue después, pero antes era Rada, sí. el ministro que articuló un clan mafioso que terminó haciendo cobros irregulares, terminó a los propios dirigentes de la élite cruceña les pedía recursos para que no sean acusados. Es decir, se conformó un otro verdadero clan mafioso que manejaba la ley para sacrificar y pedir coimas y el enriquecimiento personal. Es decir, hay una articulación entre el poder sin límites con estos clanes delincuenciales que actúan desde el Ejecutivo para beneficio propio. Y esto ha habido en exceso en el gobierno de Morales y también en este gobierno en el año de la señora Áñez. Fue lo que en definitiva echó abajo toda la gesta de las clases medias que lucharon contra el fraude, contra ese gobierno autoritario de Evo Morales que desconoció el voto del 21F. Entonces, creo que esas son las consecuencias. Fue un costo muy duro para la democracia, es el gobierno de Áñez Murillo, pero en definitiva creo que es un hecho muy positivo y que sea, como vamos a ver, la justicia norteamericana y no los jueces en el país los que pongan al desnudo este proceso. Ahora, Gregorio, también podríamos poner sobre el tapete esto de hablar de izquierdas y derechas, ¿no? Que más allá de ser, digamos, algún criterio más filosófico, teórico para entender lo que ocurre en la política y dónde estás tú ubicado ideológicamente, entre comillas, nos demuestra la realidad que los intereses priman, los clanes priman, los grupos que tienen intereses en los bolsillos izquierdos y derechos son los que priman. En este tipo de estructuras económicas rentistas hay una tendencia muy fuerte a ello. No importan los colores, rojo, amarillo, verde, azul, blanco, no importan. Son estos grupos que se instalan en el poder para reproducirse en el poder y que además buscan el beneficio personal, construyen fortunas, son negociados por, no $500,000, son de 2 millones, 3, 5, 10 millones de dólares. Y entonces, esta es la característica en estos escenarios, pero se asienta en un tema fundamental, donde no hay institucionalidad. Es decir, que todo al final en Bolivia se hace al margen de la ley y con el sometimiento a la ley, donde los funcionarios fiscales y abogados y jueces están al servicio del poder y no importa el color. Ayer sirvieron Evo Morales, después sirvieron a Murillo, esos mismos jueces no lo han investigado a Murillo y mañana vuelven a servir hoy día a Evo Morales y sus grupos. Entonces, estamos en una situación muy caótica donde la primera tarea que tenemos que realizar es la reforma de la justicia. Ese es un paso que va a ayudar a eliminar a estos grupos mafiosos que se instalan en el poder. Te paso un dato. ¿Sabías tú que Murillo escribió un libro el 2009? No, no tenía conocimiento, no lo Ah, he visto. y a propósito de su libro, en ese libro hablaba sobre Quintana y el caso de los camiones. Fue un mal alumno de Quintana. Murillo fue un mal alumno de Quintana. El otro sobrevive todavía. Esa falta de institucionalidad que tú has mencionado con relación a la justicia también se ve reflejada en la actuación del FBI, ¿no? ¿Dónde queda ahora el discurso del masismo a propósito del imperio, ¿no? ¿Dónde quedan las críticas hacia Estados Unidos, hacia su rol internacional, global y sobre todo con relación a Bolivia? Acabamos de reconocer el trabajo del FBI en la captura de Murillo. Creo que ese es un dato muy relevante. En Estados Unidos, más allá del imperio, hay institucionalidad. Se juzga el lavado de dinero. Ese dinero era ilegal y se ha repartido entre X personas. Y es por eso que es un dinero que se lo está lavando. Es un dinero que viene de hechos ilícitos. Y el FBI ha hecho seguimiento desde hace mucho tiempo atrás y finalmente tiene todos los elementos para juzgar a Murillo y su clan.
Y esa es la justicia norteamericana, a pesar de la peyorata repetitiva de Evo Morales del imperialismo. En ese imperialismo habían habido normas y el imperialismo nos está dando clases de justicia. Trágico. Más bien los funcionarios bolivianos y Castillo y también la ministra de la presidencia, Marianela Prado, ha Prada. reconocido que hay buenas relaciones. Marianela Prado ha reconocido que hay buenas relaciones con Estados Unidos y estamos construyendo un nivel de confianza. Esperemos que esta visión más institucional y que le está dando aire al gobierno de Arce, que le va a dar ahora aire al gobierno Castillo. Paradójicamente, el aliado ahora de Castillo son los norteamericanos, son los imperialistas, porque le dan aire al detenerlo a Murillo y le dan pie a que él haga a posteriori otras aprehensiones en el país. Después de conocer el hecho de Estados Unidos, ha comenzado en los apresamientos en Bolivia. Pero bueno, más allá de eso, creemos que debe haber ese proceso, toda la gente debe ser inculpada y procesada. La justicia en Bolivia es poco confiable, pero gran aliado en este caso de el gobierno de Arce, la justicia y el gobierno de Estados Unidos. Y el otro apunte que sucedió también esta semana, Gregorio, con relación a la detención de Murillo, salieron casi todos los allegados al grupo de Áñez en el gobierno de transición para manifestar su sorpresa e indignación frente a lo que había sucedido con Arturo Murillo. Y además manifestando, ¿no? A viva voz que no conocían sobre nada de lo que hacía Arturo Murillo en el gobierno de Áñez y que deben seguir los procesos, el curso correspondiente. Sí, hay que diferenciar ahí. Ha habido un núcleo duro que participaba en todas las decisiones políticas. Hay algunos exministros que muy poco tienen que ver en el sentido directo, eran excluidos ya de ese tipo de decisiones por haber además asumido políticas diferenciadas de la permanencia y de la candidatura de Áñez. Una persona que nunca se expresó públicamente es el ministro Parada. José Luis Parada, él manejaba las finanzas, ya no estuvo en el periodo en que Murillo hizo sus negocios. El exministro Arias, que expresó su oposición a que la señora Áñez se convierta en candidata, que eso fue lo que prorrogó ese gobierno y deslegitimó totalmente la lucha por la democracia y contra el fraude en el país. Entonces, creo que hay que hacer alguna diferenciación entre aquellos que han estado muy directamente ligados en este momento. El propio caso de Justiniano y Camacho en Santa Cruz, que ya no tuvieron una participación directa en ese periodo, más bien se dio el momento de la ruptura. Entonces, ahí hay que hacer una lectura más precisa, porque es lo propio, no todos los del gobierno de Evo Morales han sido delincuentes. Hay gente muy proba, como ha sido el caso que fue viceministro de gobierno Rafael Puente. Hay otra gente que estuvo en ese periodo. Rolando Morales fue una alta autoridad y hay varios que se pueden citar que ha sido gente pues decente y que en su momento señaló los errores y ya no participó en el último periodo de Evo Morales. Esta semana también se ha conocido que la casa del gobernador de Chuquisaca ha sido quemada mientras él estaba de viaje. A propósito de aquello, el ministro de Gobierno salió para confirmar que no era un atentado aquel incidente, sino más bien producto de un cortocircuito en la vivienda del actual gobernador de Chuquisaca. Parece un informe apresurado del Ministerio de Gobierno. No han investigado, tienen que hacerlo de una manera seria. No sería de extrañar que haya gente que está tomando la revancha con Damián Condori. Él ha sido un ex militante del MAS, del proceso de cambio, sigue manteniendo esas banderas de transformación, pero no está de acuerdo con todo el curso que ha seguido un curso descendente, decadente, el proceso de Evo Morales.
dirigido por Evo Morales. Entonces, creo que sería más probo que el ministro de Gobierno se tome un tiempo, haga la investigación y recién haga declaraciones. Siempre es bueno ser cauto en este tipo de casos. Veamos la perspectiva. ¿Cuáles son los escenarios que pueden darse a nivel nacional próximamente? Una posibilidad es que la aprehensión de Murillo como que sea el punto alto en la cacería de brujas, paradójicamente que no ha sido hecha por ellos, sino por la justicia norteamericana. Pero podría ser el punto alto en la cacería de brujas porque hay datos concretos, Murillo está preso, la necesidad de extraditarlo y que se preocupen más por ello, pero dejen de tener esta cacería de brujas, el ataque a los políticos opositores a diario. Es el caso de Camacho en Santa Cruz, es el caso del alcalde de La Paz, Iván Arias, que todas las semanas lo están llamando con una acusación tras otra. La última es totalmente endeble, que habría nombrado a algún funcionario de manera irregular porque no tenía todas las cualificaciones a un funcionario, para un funcionario. Y querer hacer un proceso de la magnitud que está planteando es realmente a todas claras que es una vendetta construida, es vendetta política y perjudican a la paz. Creo que eso podría ayudar si el presidente y el vicepresidente se toman en serio su mandato para gobernar en el país y hacer gestión, podría bajar. Y eso esperamos, pues, y por ahí son más deseos nuestros que se apunte a pacificar el país. Eso es lo que esperamos pase. Por otro lado, podría utilizar todo esto para seguir en su campaña Evo Morales y el exministro Quintana, pero no lo hemos visto muy activo, porque al final, si Evo Morales empieza a hablar demasiado, van a volver a salir todos los temas que hemos señalado en este programa. Entonces, esperemos que más bien esta situación, la subida del COVID en el país, la necesidad de la vacuna, de hacer gestión, de reactivación económica, sea lo que impere en la gestión, pero además, porque ya no van a tener el discurso del imperialismo. Por lo menos, vuelvo a insistir, lo que ha declarado Marianela Prado, ministra de la presidencia, es un buen dato. Eso nos hace ver con alguna, eh, de manera positiva, con optimismo, lo que podría suceder hacia adelante. En la fiscalía, Gregorio, el caso del fiscal, Anchipa. Bueno, ahí tienen un último hueso duro de roer, las corrientes del MAS y el propio gobierno. La Anchipa no ha investigado el caso, se mantuvo todo el año como fiscal del Estado, no se lo movió un pelo, estuvo todo el año con el gobierno que terminó siendo ilegítimo de la señora Áñez, este gobierno con grupos delincuenciales internos como el Murillo, y la Anchipa convivió con ellos. Creo que será hora que también se actúe con probidad y se empiece a limpiar la justicia, a renovarla. Esa es la tarea fundamental de este gobierno. Pacificación, reactivación económica y transformación de la justicia en el país. Sin ello, no vamos a poder avanzar, Jorge Luis. Y ahora vamos al panorama regional. ¿Qué está pasando en Colombia y en Perú? Colombia es otra, tal como estamos observando en imágenes. En el caso de Colombia, se ha cumplido un mes de los conflictos, un mes de las movilizaciones, de las acciones colectivas en las calles. Y parece que Duque no puede todavía consolidar un escenario de pacificación en Colombia. Sí, como vemos en esa portada y en un análisis de una revista muy prestigiosa como es Semana, Colombia está en su peor momento, en décadas, en su peor momento, con índices de pobreza cada vez más elevados, ha aumentado el desempleo, el descontento de amplios sectores de la población, políticas represivas que se han incrementado durante estos últimos meses, la respuesta frente a la demanda ciudadana que fue más represión, hay más, cerca de 50 muertos, cientos de heridos, cientos de detenidos, lo que no ha resuelto absolutamente nada.
un mal equipo negociador que ha empezado a poner condiciones para entrar a ese diálogo, como que empiecen a rechazar los negociadores todo uso de medidas como bloqueos o movilización social. Inaceptable. Eso es el resultado final de un diálogo. Si Duque piensa que con eso va a cansar a la movilización y va a someter a los movilizados, creo que se equivoca. Y las opiniones duras con él desde la derecha, Uribe, que ha sido uno de los promulgadores, el expresidente Uribe, del paramilitarismo y de las posiciones conservadoras en Colombia, que ha agudizado y no ha resuelto ningún problema en Colombia, lo critica. O sea, Duque está al medio con críticas de la derecha, con críticas de amplios sectores del movimiento popular. La mayoría de Colombia está contra él y no sería de extrañar que al final tenga que ver y se vea obligado a renunciar. Y ya sabemos que también se han militarizado a estas alturas varias ciudades. El panorama en Y Colombia es... Naciones Unidas, como en Bolivia, ha hecho un pedido expreso el secretario general para que sea el diálogo el único camino de pacificar el país, como lo ha hecho en Bolivia, Mientras, en el caso del Perú, En Perú, la próxima semana son las elecciones que van a definir el futuro del Perú entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, quienes además hoy, el día de hoy, debaten en Arequipa, en el último debate. Una última encuesta que ha sido publicada y que ha sido conocida muestra que todavía Castillo es el favorito. El margen no es demasiado grande, pero todavía sigue siendo el favorito. Fujimori no termina de convencer y seducir al electorado peruano. Parece que Pedro Castillo puede ser el próximo presidente del Perú. Yo hablaría más bien de un empate técnico. Las tres últimas encuestas de Ipsos, Datsum y la otra empresa encuestadora los separan por un punto. Y todavía la cantidad de indecisos es alta. Creo que el voto oculto es la sorpresa de esa elección. Si da más vergüenza decir que voy a votar por Keiko Fujimori o da más vergüenza decir voy a votar por Castillo. Este es el tema. Si hay gente de clase media que le da vergüenza y se cierra los ojos y hace una mueca de, ya se imaginan, de votar por Keiko, pero al final va a votar, puede que le dé la victoria a Fujimori, pero creo que depende de ello quién gana en las elecciones del próximo domingo. y ahora vamos al sector que acostumbramos siempre incluir en el programa, el sector de las caricaturas. Revisamos lo más importante de esta semana. En pantalla tenemos el primer arte que corresponde al fabuloso Alejandro Salazar. A la izquierda verán ustedes al protagonista, Arturo Murillo, quien está ingresando a Bolivia rompiendo lo que sería una ventana para ingresar al poder el 2019. Y a la derecha lo vemos saliendo del poder, también rompiendo ventanas, pero con una carga en el hombro. Una carga en el hombro a propósito seguramente del caso gases lacrimógenos. La siguiente caricatura también tiene como protagonista al personaje de esta semana, el exministro Arturo Murillo, en su característica aparición junto con unas manillas cuando era ministro del gobierno de Áñez, pero ahora, miren quién está detrás, es el FBI quien lo tiene enmanillado. Y finalizamos con el arte de el fabuloso Abecor, Abel Berillo Córdoba, quien nos muestra nada más y nada menos que al actual ministro de gobierno del Castillo, quien está sacándose una selfie con el FBI, o por lo menos intenta hacerlo, subiéndose en el hombro del FBI, pero además mírenlo cómo está de puntillas para intentar salir bien en la fotografía.
Y de esta manera hemos finalizado nuestro programa número 50. Gracias a todos por acompañarnos, por seguirnos en Epicentro. Ya saben que si les ha gustado este programa, pues pueden suscribirse al canal y estaremos en 7 días revisando otra vez la actualidad de lo que ocurre en Bolivia y en la región.